Incubos y súcubos, amantes peligrosos. Estos demonios relacionados con los placeres carnales montan sobre el pecho de sus víctimas para drenar su energía vital. Varias oscuras leyendas se ciernen sobre el pontificado de Silvestre II, el llamado Papa del Milenio. Reconocido como uno de los mayores eruditos de su época y el primer jerarca francés de la historia, se dice que logró tal posición gracias a un pacto que en su juventud hizo con una hermosa mujer llamada Meridiana. A pesar del voto de castidad de aquel, ambos fueron amantes hasta el día de la muerte de Silvestre II, cuando, en un arranque de arrepentimiento, confesó que su enorme sabiduría le había sido otorgada por la hermosa Meridiana, a cambio de su fidelidad absoluta. Ella era un súcubo, uno de los demonios lascivos que bajo la forma de una atractiva mujer atacan a los hombres durante el sueño. Su masculino, íncubo, asalta a las féminas, con el objetivo de alimentarse de su energía vital, la cual absorben por medio del acto sexual. Súcubo e íncubo son términos salidos del latín. Succubus significa el que se acuesta debajo e incubus, el que se posa. Y dichos seres son conocidos como Ogun Noru, la guerra nocturna entre los yorubas de Nigeria, mientras que en la antigua Grecia eran las lamias las que succionaban la sangre de los varones cuando dormían. Mora es el nombre que recibe en el folclore polaco. En Alemania es Mara. Kanashibari en Japón y en Irlanda la más famosa súcubo es Morrigan, considerada también diosa del deseo sexual, la guerra y la muerte. En cuanto a demonios sexuales masculinos, el Machu de Perú ataca a mujeres solteras o que duermen solas, al igual que el apuesto Boto de las leyendas de Brasil. Las Brañas o Varipnas de Grecia y Chipre acallan a sus víctimas y cuando se sientan sobre su pecho, las sofocan. Desde Asia hasta América, Europa, África y Oceanía, su actuar es el mismo. Su presencia se siente en la habitación y luego sube al pecho de su víctima para inmovilizarla y atacar. En el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, el máximo tratado de hechicería de la época, publicado por primera vez en Alemania de 1487, por casi 200 años fue el libro de consulta obligado en Europa durante la cacería de brujas, hay un capítulo titulado de los remedios prescritos por la Santa Iglesia contra los demonios íncubos y súcubos. A través de los casos que relata se conoce que estos seres pueden llegar a ser muy violentos. Eso fue lo que le ocurrió a la hija de un sacerdote que fue mancillada por un íncubo. El padre tuvo que enviarla lejos para librarla de su tormento nocturno. La chica fue salvada, pero el ente se ensañó con el hombre y lo mató en 3 noches. Otro caso fue el de una mujer de Aquitania, que durante 6 años fue sometida por una de estas criaturas encaprichada con ella. Solo el predicador italiano San Bernardino de Siena pudo salvarla al excomulgar al demonio y prohibirle acercarse a cualquier mujer. En los textos midráshicos de la tradición judía se puede encontrar una pista sobre el origen de estas criaturas. Según esta interpretación rabínica del Génesis, la primera esposa de Adán no fue Eva, sino una mujer llamada Lilith, quien escapó del Edén para no someterse a los designios de su esposo. Cuando cayó en la tierra, cerca del Mar Rojo, se acostó con los demonios y desobedeció a Dios al negarse a regresar, aun cuando 3 ángeles habían ido a buscarla. En castigo, fue maldecida. Desde ese momento y hasta el fin de los tiempos, cada 100 de sus hijos morirían. Ahora, cuando tiene la oportunidad, come la carne y la sangre de los recién nacidos que no estén protegidos por los 3 ángeles que la insultaron. Como necesita crear mucha descendencia demoníaca, esta seductora fémina, considerada la primera súcubo, roba la simiente de los hombres, a los que pervierte en sueños. A veces también se infiltra en los lechos conyugales y recopila toda aquella semilla que sea producto de la lujuria, es decir, no usada para la reproducción.
Así es como ella crea su ejército de vástagos, causantes de los sueños húmedos, de las pesadillas, y fomentan los hombres conductas como el incesto y el vicio de la lujuria. Según los estudiosos medievales, los íncubos también podían fecundar a jóvenes humanas. Como explica Santo Tomás de Aquino, si alguna vez de tal coito con los demonios nace un niño, esto no es por el semen producido por los diablos o por los cuerpos asumidos, sino por el semen de algún hombre requerido para esto. El demonio se hace primero súcubo para un hombre y recibe así el semen fecundante, y después se hace íncubo para una mujer, transmitiéndole el semen. Se dice que cuando una mujer queda encinta de estos seres, tendrá un embarazo normal, pero nacerán niños insaciables que se amamantarán sin cesar. Al crecer, desaparecerán. Si por el contrario el resultado es un niño normal, tendrá poderes y habilidades extraordinarias. Ahora se sabe que en realidad la presión ejercida en el pecho por la supuesta acción de los súcubos e íncubos y otros seres fantásticos se debe a un trastorno del sueño, muy común, conocido como parálisis del sueño. Si bien durante siglos fue un campo poco estudiado, los mecanismos que se esconden detrás de esta curiosa patología, cuyos episodios pueden durar hasta 6 minutos y estar o no acompañados de alucinaciones, comienzan a ser develados. Sin duda, es uno de los desórdenes del sueño menos entendidos por la medicina. La conciencia despierta junto con una parálisis muscular temporal que ocurre durante el sueño profundo, por lo que la persona no puede responder. Típicamente viene acompañada de una sensación de sofocación, miedo, que en ciertas ocasiones incluso podría llevar a la muerte, y otras alucinaciones como la presencia de alguien, o la sensación de presión en el pecho, escuchar ruidos, entre otras cosas. La parálisis del sueño afecta a la mayoría de nosotros al menos una vez en la vida, y puede estar relacionada con estrés y síntomas de narcolepsia. Si bien durante la Edad Media fueron los íncubos y los súcubos los chivos expiatorios para explicar estas experiencias, son solo algunos de los muchos seres fantásticos que por todo el mundo son usados para justificarlos, e incluso es posible que también sea la respuesta a fenómenos más modernos, como las abducciones extraterrestres. En México, el fenómeno es conocido como "se le subió el muerto", y en la mayoría de los casos no provoca mayor daño. Sin embargo, en el sureste asiático podría estar relacionado con el llamado Lai Tai, muerte durante el sueño, también conocido como síndrome de Brugada o muerte súbita inesperada. Los afectados, en su mayoría hombres sanos y jóvenes, mueren mientras duermen, con una incidencia de entre 26 y 38 por cada 100.000 varones al año, siendo la causa más frecuente de muerte natural entre los jóvenes de Tailandia. Aunque aún quedan muchas dudas sobre este padecimiento, se le considera una canalopatía clínico electrocardiográfica hereditaria que produce arritmias, las cuales pueden llegar a detener el corazón. Entre las creencias populares para explicar este fenómeno se menciona un espíritu maligno que toma la forma de una mujer celosa. Ella se sienta en la cara o en el pecho de la víctima y la inmoviliza hasta asfixiarla. ¿Sabías que el mago Merlín, el famoso hechicero del rey Arturo, fue fruto de la unión de un íncubo que yació con una joven monja hija de un rey? Aunque aún sigue sin esclarecerse completamente el misterio de la parálisis del sueño, algunos lo atribuyen a algún espíritu, otros a explicaciones médicas y científicas. ¿Y tú qué es lo que crees?